Bien, el espíritu es esencialmente activo, productivo, la identidad de conocer y obrar en la filosofía de Hegel. El concepto del espíritu en general, tal como Hegel lo expone al comienzo de la filosofía del espíritu en las sucesivas ediciones de la enciclopedia y al comienzo de las lecciones sobre el espíritu subjetivo, coincide en sus rasgos esenciales con el concepto de la voluntad, tal como Hegel lo desarrolla al final de la filosofía del espíritu subjetivo teórico y también en la introducción a los principios fundamentales de la filosofía del derecho, así como las lecciones respectivas sobre la filosofía del derecho. En efecto, al comienzo de la filosofía del espíritu, cuando presenta el concepto del espíritu en general, Hegel sostiene que en el espíritu la idea ha alcanzado su ser para sí. En la idea que ha alcanzado su ser para sí, el sujeto y el objeto se identifican. Lo que define al espíritu es justamente que supera la exterioridad abstracta de la naturaleza y en la naturaleza deviene idéntico consigo mismo. El espíritu es así negatividad absoluta, es decir, actividad de negación de la diferencia o negación de la naturaleza respecto de la identidad abstracta del espíritu. Hegel recuerda en este contexto que el espíritu puede abstraer de todo lo exterior e incluso de su propia exterioridad o existencia, y en esa total negatividad abstracta vuelta sobre sí misma puede mantenerse afirmativamente e idéntico a sí. Precisamente por esta razón, el espíritu puede darse en la determinación que se le presenta como distinta de sí su propia realidad efectiva. Eh, Según se adelantó, esta caracterización del concepto del espíritu coincide con el concepto de la voluntad que Hegel desarrolla en detalle al comienzo de la filosofía del espíritu subjetivo práctico y, sobre todo, en los parágrafos 5 al 7 de la introducción de la filosofía del derecho. En estos parágrafos, los 5, 6 y 7, el primer momento de la voluntad es la actividad de abstraer el yo de toda determinación y ensimismarse en la pura o abstracta reflexión en sí mismo. Es decir, es el momento de la pura indeterminidad del pensar. Pero dado que solo es lograda esta indeterminidad por diferenciación respecto de todo lo determinado, la pura indeterminidad es ella misma también algo determinado. Su indeterminidad, es decir, su diferencia respecto de lo determinado, constituye justamente su propia determinidad. El segundo momento del concepto de la voluntad, que no es otro que el segundo momento del concepto del espíritu, toda vez que voluntad y espíritu coinciden en su concepto, contiene ya en sí, pues, a lo determinado. En una alusión apenas velada al comienzo de la lógica, Hegel recuerda que este segundo momento está contenido en el primero, es decir, el momento de lo determinado está contenido en el momento de lo indeterminado, y que al pasar el espíritu al momento de lo determinado, entonces no hace más que eh, poner lo que ya estaba contenido de manera virtual en el primer momento. Tanto la pura indeterminidad como lo determinado en general son algo unilateral, es decir, son dos particularidades. El tercer momento del concepto de la voluntad consiste en negar la diferencia de lo determinado y en lo determinado encontrarse el pensar a sí mismo. En esta negatividad absoluta del pensar, por la que permanece idéntico a sí mismo en aquello que a primera vista se le presenta como algo diferente de sí, radica para Hegel la esencia de la libertad del espíritu. La voluntad no es, pues, más que la explicitación o manifestación del concepto o esencia del espíritu mismo. Por eso Hegel puede caracterizar al espíritu práctico o voluntad como el espíritu actual, der wirkliche Geist, dice Hegel,
y afirmar que el espíritu práctico es la verdad del espíritu teórico. En el registro específico de la lógica, esta misma tesis se encuentra en la lógica de la idea, cuando Hegel presenta al actuar u obrar, Handeln, ¿sí?, como el resultado que pone de manifiesto la esencia de la actividad de conocer, ¿sí?, erkennen. La voluntad no es para Hegel más que otro nombre para referirse al espíritu cuando éste se ha manifestado a sí mismo su propia esencia. La tesis que el espíritu práctico o voluntad es la verdad del espíritu teórico o inteligencia significa, para decirlo más claramente, que para Hegel conocer es en realidad obrar, hacer. Hasta tanto no haya tomado conciencia de que no recibe pasivamente sus contenidos desde un ámbito exterior o extrínseco, la actividad de conocer es mera teoría, conocer propiamente teórico. El desarrollo de la actividad teórica, es decir, la evolución, ¿sí?, de la actividad teórica, consiste justamente en que ella se explicita o se explicite a sí misma que las determinaciones que juzga primero recibir desde fuera son en realidad sus propias determinaciones. Esto es, en otros términos, que las determinaciones que conoce no determinan a la actividad de conocer, sino que ella es la que se determina activamente a sí misma en ellas, en las determinaciones. La actividad de pensar se concibe como conocer propiamente teórico en la medida en que no logra o no ha logrado todavía superar completamente la opacidad y alteridad de las determinaciones que conoce. Es decir, para decirlo de otro lugar, de otro ángulo, en la medida en que no logra transitar del segundo momento, el de lo determinado en general, que Hegel exponía, ¿no?, en la filosofía del derecho, en el parágrafo 6, al tercer momento, al último, al que expone en el parágrafo 7. Y al hacerlo, ¿sí?, decíamos que en la medida en que no logra superar y que no logra explicitar la determinación como su propia determinación. Cuando, en cambio, cobra conciencia de que los contenidos que conoce no son cosas extrínsecas, sino modificaciones de la misma actividad de conocerlos, el pensar deviene entonces actividad práctica. La tesis de Hegel que la voluntad no es sino la esencia misma del espíritu humano puesta de manifiesto significa, más claramente, que a sus ojos conocer es en realidad obrar, es un hacer. Hegel sostiene así expresamente que la actividad de conocer no debe ser concebida como pasiva y receptiva. Por el contrario, conocer es esencialmente activo y productivo. Esto significa que los objetos de conocimiento no son, según Hegel, más que aquello que la actividad de pensar hace o configura. Según esta teoría, esta lectura, ¿sí?, el mundo que propone Hegel sobre lo que es la actividad de conocer, el mundo que conocemos es el resultado de la actividad de pensar o conocer del espíritu humano. Pero esto, a saber que el mundo sea un resultado, un producto de la actividad de conocer, va completamente en contra de la concepción de sentido común sobre la naturaleza del conocimiento. En efecto, para la concepción de sentido común, el conocer es una actividad que recibe los contenidos del mundo tal como ellos son, mientras que, por el contrario, cuando obra o hace algo, el espíritu modifica o altera al mundo. Hegel, sin embargo, sostiene que el conocimiento es eminentemente productivo. Esto implica que lo que produce la actividad de conocer no es otra cosa que el mundo mismo, es decir, el sistema de determinaciones que la actividad de conocer conoce.
Precisamente por esta razón es que Hegel puede considerar, como de hecho lo hace, al arte como una forma de conocimiento. Para Adorno, por ejemplo, el idealismo de Hegel es precisamente por esto, es en esta medida incompatible con la noción de verdad objetiva. Pero la tesis de Hegel, ¿sí?, sobre el conocer como obrar, no significa que el mundo que configura la actividad de conocimiento sea un producto de la mera fantasía privada del sujeto que conoce, sino más bien significa que el sujeto humano no accede nunca a cosas, sino siempre a sus propias teorías sobre las cosas. El mundo que conocemos es, según Hegel, siempre en realidad una teoría sobre el mundo. El lenguaje encuentra aquí el límite de su capacidad expresiva, limitación sobre la que el propio Hegel de hecho advierte en numerosas ocasiones, en su crítica, por ejemplo, a la forma del juicio. Porque aquí esta expresión, es decir, teoría sobre el mundo, teoría del mundo, parece implicar que entonces debe presuponerse al mundo como algo dado sobre el cual versa, en cada caso, la teoría del sujeto. Para Hegel, sin embargo, el mundo no es externo a la teoría, porque no se le da a la teoría, sino que se encuentra ya siempre dentro de ella, ¿sí?, como su contenido. La toma de conciencia de que el mundo no se da al conocimiento humano, sino en sus propias teorías y por sus propias teorías, y que por tanto no es posible que el pensamiento se confronte con un mundo que le es extrínseco, debe conducir, según Hegel, a replantear la entera naturaleza del pensar, de lo que es pensar. Cuando en el tercer libro del De Anima, o del Peripsyché, Aristóteles afirma que, cito, el alma es de alguna manera todas las cosas, cita, ciertamente no se refiere con esto Aristóteles a que todas las cosas sean solamente el alma del ser humano o estén como representaciones del alma del ser humano particular que las piensa, que sean un mero producto de su fantasía. Y así todo, debe decirse que el pensar es siempre también un sujeto singular, es decir, el alma es siempre el alma de una persona concreta. Sin embargo, sin dejar jamás de ser un alma concreta, un sujeto singular, el alma es al mismo tiempo también todas las cosas. La superación de la propia singularidad del sujeto pensante es para Hegel lo que define a la actividad del espíritu como objetivo. En efecto, lo que Hegel entiende por espíritu objetivo no tiene que ver directamente con la realización de estructuras humanas en el mundo externo, la materia, a partir de representaciones mentales de los distintos sujetos, sino con la interacción de los sujetos singulares, por la que intentan superar su propia singularidad mutua. Dicho en el lenguaje de Aristóteles que acabamos de mencionar, el espíritu objetivo puede ser descrito como el ámbito en el que las distintas almas, que son, de alguna manera, todas las cosas, es decir, sujetos libres autodeterminados, buscan superar su mutua singularidad inmediata mediante su interacción en cuanto sujetos libres, es decir, en cuanto almas singulares, que son también todas las cosas. Pero dado que la singularidad no puede ser como tal superada, la interrelación, se puede superar su inmediatez, pero no la singularidad como tal, la interrelación entre los sujetos singulares libres termina para Hegel en el callejón sin salida, en el mal infinito de la historia universal, en la que no es posible la completa realización de la libertad humana como autodeterminación. En el plano de la diferencia y multiplicidad de los distintos sujetos singulares, no es posible que la alteridad de los demás sujetos se convierta en una autodeterminación de cada uno de ellos. La alteridad de los otros agentes libres impone así, de suyo, casi por definición, un límite a la actividad de autodeterminación de cada sujeto. Por esta razón, Hegel considera que no es en el plano mismo de la singularidad de los agentes pensantes, y por tanto libres, donde es posible
la superación total de la alteridad de lo determinado, ¿sí? Superación que, según se expuso, define a la libertad como tal, si es el tercer momento de la libertad, del concepto de voluntad, del concepto de espíritu. No es en la interrelación entre las almas en cuanto singulares donde es posible que ellas sean todas las cosas, sino justamente en cuanto ellas conocen y se relacionan al hacerlo con un objeto. Por eso Hegel sostiene que el paso del espíritu objetivo al espíritu absoluto consiste en que la actividad de conocer que define al sujeto humano no se considere, o sea, no se considerada como una actividad singular de conocer, en la fórmula de Aristóteles, como alma, sino como relación cognoscitiva con el sujeto, es decir, como relación con todas las cosas. Por eso Hegel puede decir que en el paso del espíritu objetivo al absoluto se restaura como tal a la actividad de conocer. Es decir, no se la toma como un agente real de pensar o conocer, sino como la relación misma de conocer al objeto. Pero esto no implica que Hegel considere a la actividad teórica por encima de la actividad práctica, es decir, por encima del pensar que ya ha devenido consciente de que toda determinación no es sino su propia determinación. El conocer como actividad del espíritu absoluto no debe ser confundido con el conocer teórico del espíritu subjetivo teórico, es decir, con la actividad de pensar que todavía no ha tomado conciencia de que ella no es un espejo que representa o espeja a lo determinado. Esto es lo que definía precisamente el conocer como conocer teórico del espíritu subjetivo. Dicho más claramente, el conocer del espíritu absoluto es ya el conocer devenido consciente de que es esencialmente activo y productivo, es decir, ya es voluntad. Es decir, ya la actividad de conocer que ya es consciente de que en realidad es un obrar. Por esta razón, según se adelantó, Hegel puede poner al arte, que no es sino una actividad de modificación y alteración del mundo material, como una forma de la actividad de conocer propia del espíritu absoluto. Mediante el ejercicio de su actividad cognitiva, ¿sí?, del conocer, el sujeto humano toma conciencia de que el mundo que conoce, como decíamos, es siempre el contenido de una teoría. La toma de conciencia formal de esto define en la filosofía de Hegel al espíritu subjetivo. Lo que Hegel entiende por espíritu absoluto son, en cambio, los sucesivos sistemas de contenidos que van explicitando en sí mismos al sujeto que los ha configurado. Es decir, no solo el sujeto debe tomar conciencia de que el mundo que conoce no es un conjunto de cosas opacas que se le oponen e imponen desde fuera, sino que debe ser además el propio mundo el que debe manifestar en su propia constitución o determinidad que él se trata de una configuración del sujeto que lo conoce. El espíritu absoluto son así, para Hegel, aquellas formas de configurar concepciones del mundo, ¿sí?, que van explicitando en cuanto concepciones, es decir, en cuanto contenidos de conocimiento, que son efectivamente configuraciones de la propia actividad de conocerlas. Precisamente por esta razón es que Hegel considera que el idealismo es la esencia y meta de toda filosofía. En efecto, el idealismo es aquella concepción del mundo en la que el sujeto mismo es concebido como constitutivo de toda concepción del mundo. En el idealismo, el sujeto irrumpe, por así decirlo, como tal, dentro de la teoría del mundo y por ello en la constitución misma del mundo. Aunque esta tesis pueda resultar a primera vista antiintuitiva y poco plausible, no debe ser erróneamente entendida como si con ello se afirmara
que el mundo es entonces una proyección fantasiosa y arbitraria del sujeto humano. Por el contrario, Hegel aspira a fundamentar una concepción robusta de objetividad y verdad dentro de las coordenadas que impone el paradigma idealista. La posición de Hegel sobre la relación entre el conocimiento humano y el mundo que él conoce deben ser más bien consideradas como una reflexión filosófica de aquellas mismas tesis que han defendido científicos de las ciencias naturales, como por ejemplo el físico Werner Heisenberg. Y quiero terminar con una cita, que es un collage de pasajes de Heisenberg, donde hay unas afinidades notorias, interesantes, con la posición, en el fondo, que está proponiendo Hegel acerca de la relación entre la teoría del sujeto y el mundo que el sujeto conoce. Dice Heisenberg, cito, ¿no? La ciencia natural presupone siempre al hombre y debemos tomar conciencia, ¿sí? La ciencia natural presupone siempre al hombre y debemos tomar conciencia de que, como ha dicho Bohr, nunca somos solamente espectadores, sino siempre también actores en el escenario de la vida. Heisenberg se refiere aquí a la ciencia natural en cuanto a contenido, no al hacer la ciencia. No, sino al contenido de la ciencia. Presupone al hombre. Bien. La habitual división, continúa Heisenberg, del universo en sujeto y objeto, en mundo interior y mundo exterior, en cuerpo y alma, no es ya más adecuada y conduce a dificultades. En la ciencia, el objeto de la investigación no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza sometida a la interrogación de los hombres. Con lo cual, también en este plano, el hombre se confronta tan solo consigo mismo. Cuando hablamos de una imagen de la naturaleza propia de la ciencia natural de nuestro tiempo, continúa Heisenberg, no nos referimos tanto a una imagen de la naturaleza como una imagen de nuestra relación con la naturaleza. La antigua división del universo en, por un lado, un proceso objetivo en el espacio y el tiempo, y, por el otro, el alma que refleja ese proceso, es decir, dice Heisenberg, la distinción cartesiana entre res extensa y res cogitans no sirve ya más como punto de partida para comprender la ciencia natural moderna. El método científico que consiste en abstraer, explicar y clasificar, ha tomado conciencia de las limitaciones que resultan o derivan del hecho que, mediante su intervención, la ciencia altera y reconfigura al objeto que investiga. En otras palabras, concluye Heisenberg, el método no puede ser separado del objeto. Fin de la cita. Muchas gracias.